Charles Oliveira es un peleador que muy fácilmente se ha ganado un lugar en el Salón de la Fama del UFC. Su carrera escupe esta verdad. Durante más de una década, el hombre ha enfrentado a algunos de los mejores peleadores del pasado como del presente, de la mejor promoción de MMA del mundo, algo que a su vez le ha ayudado a adjudicarse algunos increíbles récords que difícilmente alguien llegará a igualar en el corto plazo. Evidentemente, Charles Oliveira no es un peleador perfecto, ninguno lo es, pero el brasileño viene con un par de defectos que claramente le han perjudicado varias veces en su carrera y que difícilmente se quitará porque ya forman parte de su esencia. El mayor desperdicio en la historia de las MMA. Soy Bravus. Bienvenidos. Charles Oliveira debutó en el UFC el 1 de agosto del año 2010 ante Darren Elkins. El brasileño apenas si pudo saborear su debut ante el estadounidense, capitalizando su grave error al intentar derribar a un especialista en jiu-jitsu como Oliveira. Una barra de brazo a los 41 segundos fue lo que terminó con el combate. Charles Oliveira no podía haber tenido un mejor debut en el UFC, uno que probablemente significó mucho a nivel emocional al recordar no solo de dónde venía, sino también al recordar las infernales tribulaciones por las que había pasado desde muy joven, cuando un médico le dijo que nunca volvería a caminar y que necesitaría una silla de ruedas, debido a las enfermedades que contrajo a la edad de 9 años. El joven Charles Oliveira fue diagnosticado con artritis reumatoide, la cual se encargó de atacar sus tobillos, además de soplos cardíacos anormales, luchando contra el dolor en el cuerpo y teniendo dificultad para moverse. Oliveira permaneció en el hospital durante 2 años, abandonándolo a la edad de 11 sin estar 100% curado. Evidentemente, los médicos le aconsejaron el no realizar cualquier actividad física que resultase intensa, incluido su tan querido deporte número 1 en Brasil como lo es el fútbol. El joven y rebelde Charles Oliveira simplemente se negó a hacer caso. Él no estaba dispuesto a aceptar ese consejo. Los médicos dijeron que no podía hacer deporte, pero como le dije a mi padre y a mi madre, prefería morir antes de dejar de hacer las cosas que me gustaban, dijo Oliveira en una entrevista a ESPN Brasil. Tan solo 2 meses después de su salida del hospital, Charles Oliveira fue introducido al jiu-jitsu por Paulo, padre de un par de amiguitos de Oliveira, ganando un campeonato 2 meses después y demostrándole a los médicos que se habían equivocado con él, a pesar de estar tomando inyecciones de un medicamento como parte de su tratamiento, algo que hizo hasta los 18 años de edad, momento en que decidió que ya era suficiente, al mismo tiempo en que participaba en su primer evento de MMA, ganándole a 3 oponentes en una sola noche. Oliveira tenía marca de 12-0 cuando se unió a UFC en 2010, y su debut, como acabamos de ver, fue todo un éxito. Charles Oliveira apenas estaba comenzando con lo que sería un enorme viaje por el Ultimate Fighting Championship, uno que estaría lleno de altibajos como de alegrías. Luego de una derrota sumamente dura ante Donald Cerrone, Oliveira decidió bajar al peso pluma, división en la que demostró no pertenecer con momentos increíblemente bochornosos en la báscula. El brasileño no dio el peso previo a su pelea ante Cub Swanson, dando 146.4 libras el día del pesaje. Evidentemente, lo que mal empieza, mal acaba, ya que Charles Oliveira fue derrotado apenas en el primer asalto, luego de que su rival lo conectara con lo que parece ser una no muy poderosa mano derecha. El peleador brasileño simplemente se dejó caer segundos después de recibir el golpe, mientras su oponente se quedaba atónito. Cub Swanson solo se rió, probablemente en la victoria más sencilla de su carrera hasta ese momento. Charles Oliveira claramente se había rendido mentalmente, y la pregunta sobre si su falta en el pesaje lo podría haber afectado estaba ahí, especialmente tomando en cuenta que el hombre solo tenía 22 años y que le faltaba mucho que aprender. Lamentablemente para Charles, sus problemas en la báscula continuarían.
Oliveira nuevamente perdió el peso previo a su pelea ante Jeremy Stephens, con el propio Dana White ayudando a sostener la toalla mientras anunciaban las 147 libras que pesó. Ahora, un Charles Oliveira más grande y maduro se llevaba la victoria por decisión en la pelea, pero sus problemas con el corte no se detendrían, incluso siendo cada vez más graves. El brasileño tendría una de las faltas más descaradas en el año 2015, 5 años después de su primer combate en el UFC y ya con una gran experiencia en su haber, y que sin embargo parecía no servir de nada para cumplir en la báscula. Oliveira pesó 150.5 libras en dicha ocasión. Joe Silva, ex matchmaker del UFC, no pudo creer lo que escuchó, por lo que presionó para que lo volvieran a pesar con la esperanza de escuchar algo distinto. Obviamente se quedó con las ganas. Charles Oliveira dijo que no estaba seguro de cuál había sido el problema y que estaba viendo dos números diferentes en la báscula oficial de pesaje. En ambas ocasiones en las que se subió, el brasileño ganaría dicha pelea por sumisión, saliéndose con la suya una vez más. Previo a su choque ante Ricardo Lamas menos de un año después, el hombre una vez más quedaba de ver en sus obligaciones con el peso. En esta ocasión, Oliveira pesaría la escandalosa cantidad de 155 libras, 9 por encima del límite de 146 para una pelea no titular. Parecía como si la vida le estuviese gritando algo que claramente no captaba y que estaba enfrente de sus narices, y que era el hecho de que no podía seguir compitiendo en el peso pluma, una división que en realidad no había sido tan exitosa para él. Charles Oliveira tuvo que perder en esta pelea contra Lamas para finalmente hacerse a un lado y regresar al peso ligero. El brasileño regresó a la senda de la victoria en su regreso a las 155 libras, ganando por sumisión. Posteriormente, Oliveira se enfrentaría a Paul Felder y en dicha pelea sorprendería con la actitud que mostró en pleno combate, cuando simplemente decidió tapear al ser castigado en el Ground and Pound, algo bastante insólito, para segundos después terminar con la pelea. En este punto muy pocos se habían percatado de ese gran defecto de Oliveira, algo que cambiaría cuando enfrentó a los principales contendientes de la división. Luego de su derrota bastante fea ante Paul Felder, Oliveira comenzaría con una espectacular racha de 8 victorias consecutivas contra algunos grandes nombres, entre ellos Jim Miller, Kevin Lee y Tony Ferguson, a este último en una pelea increíblemente dispareja de principio a fin. Con una racha como esa, su primera oportunidad titular llegó, y sus grandes defectos no estarían ausentes, acompañándolo de principio a fin. Michael Chandler llevó al límite al brasileño, conectándolo con una no muy poderosa mano derecha, antes de que Oliveira se desvaneciera y se dejara caer. En una clara muestra de rendición, el estadounidense no lo acabó por pura complacencia, pagándolo bastante caro al ser derrotado por nocaut técnico. A diferencia de Cub Swanson, o en este caso Paul Felder, Oliveira se llevaba la victoria a pesar de sus mañas. Charles Oliveira defendería el título por primera vez contra Dustin Poirier, combate en donde nuevamente lo conectaron con un muy suavecito derechazo y con este dejándose caer, con Poirier perdiendo la pelea por sumisión. La mentalidad desertora de Oliveira ya era bastante obvia en este punto, con Justin Gaethje siendo uno de los primeros en hablarlo públicamente y advirtiéndole sobre eso. Antes de cualquier cosa, Charles Oliveira nuevamente nos ilustraba con fácilmente su mayor enemigo, ese que tanto lo había perseguido durante toda su carrera. Oliveira otra vez no daba el peso, sexta vez en su carrera, nada más, siendo despojado del campeonato de peso ligero, el primero de la historia. De esta manera su primer defecto ya le estaba arruinando la carrera, y el segundo no tardaba en hacerlo. Justin Gaethje fue testigo de lo que tanto acusaba a su rival, conectándolo con golpes muy ligeros mientras este se dejaba caer.
siendo mucho más evidente esta oportunidad con caída retardada y con Oliveira simplemente dándole la razón a Gaethje. El brasileño, una vez más, regresaba para llevarse la victoria nuevamente por sumisión. La principal razón de sus increíbles remontadas tenían que ver más con sus oponentes, todos strikers, quienes lo dejaron levantar todas y cada una de las veces que lo mandaron al suelo. No era de sorprender, tanto Chandler, Poirier y Gaethje sabían perfectamente que no podían competirle a Oliveira y a su gran jiu-jitsu brasileño, por lo que dejarlo levantar era la decisión más sabia para ellos. A Charles Oliveira simplemente se le acabarían sus pendejos, ya que estaba a punto de enfrentar a un hombre que no le perdonaría su desertora actitud. Islam Makhachev no se quedaría con las ganas de presenciar la fea costumbre de Oliveira, ya que también lo conectó con un suave derechazo y con el brasileño dejándose caer de manera completamente deliberada. Una vez más en su carrera, Makhachev, a diferencia de los tontos oponentes anteriores del brasileño, lo fue a buscar inmediatamente al piso, y no pasó mucho tiempo antes de que Oliveira tapiara. La carrera como campeón de Charles Oliveira solo destapó los dos grandes defectos del peleador brasileño: su indisciplina para dar el peso en múltiples ocasiones a lo largo de los años siempre le impidió avanzar, y una vez que lo hizo, se aseguró de volverlo a hacer para perder su mayor logro conseguido. Su mentalidad desertora solo demostró que Oliveira era un peleador defectuoso, uno que lamentablemente nunca tuvo arreglo. Charles Oliveira y su gran talento como peleador pudieron haber llegado más lejos, pero las mañas siempre fueron más fuertes. El mayor desperdicio en la historia de las MMA. Si te gustó, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Soy Pravus. Hasta la próxima.